Estamos en Camboya, específicamente en Siem Reap, el lugar más famoso por los templos de Angkor Wat. El camino para llegar aquí era toda una travesía. En Don Det, en Laos, nos vendieron un boleto directo a Siem Reap, pero lo que no sabíamos es que iban a ser 5 diferentes transportes. Primero tomamos una lanchita hasta una terminal donde esperamos 1 hora para tomar una minivan hasta la frontera. En la frontera primero teníamos que conseguir el sello de salida de Laos y nos costó $2, dinero corrupto, obviamente. Caminamos hacia Camboya y allá nos querían cobrar otro $1 porque no podíamos comprobar que teníamos las vacunas necesarias. Querían retener nuestro pasaporte, pero cuando me di cuenta que no tenían autorización para hacer eso, los agarré, fuimos por las visas y esto salió bastante bien. Para la visa pagamos $35. Y ya que teníamos la visa, nos estaba esperando un autobús que nos iba a llevar a Stung Treng, que es la ciudad camboyana más cercana a la frontera. El bus nos dejó en una gasolinera en Stung Treng durante 1 hora, en una gasolinera en medio de la nada. Allá teníamos que esperar otro bus que pensábamos nos iba a llevar a Siem Reap, pero no era el caso. Y llega el autobús y nos lleva a otra terminal donde esperamos otra hora y media para unas minivans que supuestamente nos iban a llevar ahora sí a Siem Reap. Pero uno de los choferes no llegó, así que nos metieron a todos, o sea, demasiada gente, en un busecito demasiado pequeño para finalmente llegar a Siem Reap después de 14 horas de camino. Para terminar esta historia de una aventura típica aquí en el sureste asiático, les vamos a dar un tip. En general en Laos, cuando compran un boleto para un transporte, va a ser un boleto directo, pero puede ser que deben cambiar, como lo que nos pasó a nosotros. Cada vez que cambian de transporte, una persona les va a cambiar el boleto. No pasa nada, porque esta persona tiene que ir a cobrar el dinero a la persona que tú pagaste. Entonces es normal que debes cambiar tu boleto, no pasa nada, solo háganlo. No como los chicos que teníamos en nuestro transporte, que no querían cambiar su boleto y nos retrasaron un poco más. Y aquí para terminar, unas tomas de esta aventura típica del sureste asiático. Estamos a punto de caminar a Camboya. Acá está la frontera. Laos, Camboya. Yo nunca crucé una frontera caminando. Esta es la primera vez. Ya casi llegamos, ya casi llegamos, ya casi llegamos, unos centímetros. Y ya, bienvenidos a Camboya. Ahora sí, ya arrancamos en un bus para 25 personas, pero vamos como unas 40, 50, sí, incluso maletas. Pero vamos directo a Siem Reap. 6 horas de camino. 6 horas. Y así es como bajamos. Hoy vamos a ir a un lugar que nos recomendó un paisano mío que conocimos en Laos. Gracias, Wart, por la recomendación. Estamos aquí en los talleres y la tienda de Artisans d'Angkor, que son artesanos que hacen artesanías con madera, piedra, tela, todo tipo de artesanías. Y tienen una granja de seda al cual nos van a llevar ahorita en un autobús. Si estás buscando algo diferente para hacer aquí, este lugar ofrece un tour diariamente. Debes venir aquí, simplemente registrarte, a las 9:30 empieza y disfrutar de todo el trabajo que hacen estos artesanos.
Ya terminó el tour, fue poquito tiempo, unos 45 minutos, pero fue muy interesante ver todo el proceso de cómo llegan de un gusano a una bufanda. Entonces, cuando andan en Siem Reap, no solo vayan a los templos de Angkor Wat, que obviamente es lo más importante, pero también vengan a este lugar. Listo, ya tenemos nuestros boletos para entrar a Angkor Wat. La venta empieza a las 5 de la tarde, dura media hora para la visita de un día. Si quieres ir los 3 días, creo que empieza un poquito más temprano. Así que nosotros ahora mismo agarramos la e-bike y nos vamos para ver el atardecer. Ya hemos llegado a nuestro Sunset Point, gracias a nuestro e-bike, porque hay chicos que van en bicicleta, entonces quién sabe si llegan a tiempo. Aquí no se ve ningún templo, pero creo que sí se va a ver padre. Hay otro Sunset Point donde sí se ven templos, que es dentro de un templo, pero dicen que allá hay muchísima gente. Pero mañana hay otro día, mañana vamos a ver otro atardecer, entonces a lo mejor intentamos ese lugar mañana. Pero ahora vamos a disfrutar del atardecer aquí. Y Mónica va a disfrutar del atardecer desde el mejor lugar, así como un changuito en el árbol. Buenos días desde Angkor Wat. Nos hemos levantado muy temprano para ver el amanecer y aparentemente no somos los únicos. Pues como pueden ver, miren cuánta gente hay detrás de nosotros, así es que les recomendamos que si llegan temprano busquen en las orillas de aquí, porque ahí obviamente como está el agua, la gente no se va a poner frente a ustedes y van a tener la mejor vista. Al ver esta cantidad de gente, ¿pueden creer que son las 6:20 de la mañana? Pues bienvenidos a Angkor Wat. No son ni las 7:30 y yo ya estoy así que me derrito del calor. Esto es impresionante, ¿verdad? Sí, sudado. Este es uno de los lugares que más quería visitar en nuestro viaje por Asia y no decepciona, me gusta muchísimo. El templo que acabamos de visitar es el más importante, se llama Angkor Wat. ¿Angkor Wat? Sí, Angkor Wat. Y ahora vamos al siguiente. Nunca nos vamos a cansar de recordarles y de pedirles por favor no monten a los elefantes. Hay muchísimas otras maneras de convivir con ellos. Por favor no lo hagan. De corazón se los pido. Quizá tú te sientas muy feliz montado arriba de ellos, pero ellos no están felices. Ellos están sintiendo dolor y obviamente no lo pueden expresar. Templo 2 en el circuito pequeño de Angkor Wat. Este se llama Bayon y es conocido por todas las cabezas grandes que pueden ver detrás de mí. Está bien padre este templo. También hay un circuito grande, pero es recomendable si vienen un día de solo hacer el circuito pequeño, donde están todos los templos más importantes. Pero bien, si vienen 3 días, pues pueden hacer todo, pueden verlo todo. Y también hay un boleto de 5 días, entonces si son muy amantes de los templos, pues ¿para qué no venir 5 días aquí en el calorcito?
templo. Llegamos. Nunca me cansaré de comer mango. Templo número 3 del pequeño circuito, este se llama Angkor Thom y en este momento mi cuerpo ya no tiene sudor porque todo está en mi playera. Es asqueroso, pero seguimos disfrutando. Seguimos el camino, vamos para allá. ¿Alguno de ustedes ya vio la película Tomb Raider? Chido, porque yo no la he visto, pero él dice que... Así que aquí grabaron algunas escenas de esa película, se llama Ta Prohm y pues... Y si no la han visto, pues véanla. Y como ya llegó la hora de los datos curiosos, ahí les va otro. Angkor Wat es el complejo religioso más grande del mundo, con 162 hectáreas. Sí, me lo dijo Wikipedia, porque no crean que me lo sé todo, Pues listo, este ha sido el templo número 4 y el último del circuito pequeño. Ahora ya nos vamos a Siem Reap para cargar las pilas de las cámaras, las pilas de nuestro cuerpo y regresaremos más tarde para ver el atardecer. Así es que, hasta pronto. Ya estamos de regreso para el atardecer. Queríamos ir a Backen Hill, pero nos acaban de decir que allá solo dejan subir 300 personas y que a esta hora obviamente ya está lleno. Pero un guardia aquí de la zona arqueológica nos recomendó este templo en el que estamos ahora, se llama Prirab, y dice que cuando él viene con amigos, siempre viene aquí. Entonces a ver cómo está el atardecer aquí. Nos habían dicho que en Angkor Wat iba a ser muchísimo calor, que iba a haber demasiada gente y que además iba a ser carísimo. Y no nos mintieron. Pero lo que no nos habían dicho es que Angkor Wat es un lugar increíble, que cumplió al 100% con nuestras expectativas. Así que con este atardecer nos despedimos de ustedes para irnos a nuestro próximo destino. Si quieren saber cuál es, no se pierdan el próximo video de Vagajuntos.